Abra su Biblia. Quiero hablarle acerca de la gran base del Evangelio. Es una enorme bendición poder tocar este tema, porque es una de las grandes verdades que debemos de conocer como discípulos, como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la gran base del Evangelio que predicamos? Y la gran base del Evangelio que predicamos es la muerte y la resurrección de Jesús y el poder que está encerrado ahí. Es maravilloso porque todos aquellos que predicamos el Evangelio debemos de conocerlo, debemos de saberlo. O todo cristiano, porque eso le permite a uno ser fortalecido dentro de la vida que uno está llevando en el Señor. Mire, la resurrección de Jesús no es un cuento o una novela, ¿verdad? Porque muchos lo ven de esa manera, como que fuera un cuento pasajero o como una novela que se terminó. Sin embargo, cuando uno va a la palabra del Señor y al mismo tiempo la experiencia que uno ha tenido con el Señor, es impresionante. ¿Por qué le digo esto? Porque la resurrección son hechos reales y bien comprobados que Dios mismo permitió que fuera así. Y yo creo que eso es lo que aquellos que conocemos un poco de la Biblia nos hincha el pecho, porque sabemos nosotros que el Señor, el Padre, lo dejó bien marcado para que así, de esa manera, aquel que se apropie de esa palabra y la crea realmente, entonces pueda, hermano, tener una fortaleza en su vida sobrenatural. Vamos a entrar en detalles y quisiera de que tome nota, porque hay versículos que no le voy a citar, pero usted después los va a comprobar, porque le voy a dar algunas citas, bastantes, para que pueda usted después ver el paquete de lo que es esta gran base del Evangelio, la resurrección. En Lucas capítulo 23, dice así el versículo 27. Y le seguía una gran multitud, oiga, del pueblo y de mujeres, lloraban y se lamentaban por él. Versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestiduras. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún, oiga, los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Versículo 48 al 55. Dice: y cuando todas las multitudes se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándole, le envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro
excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Oiga eso. Esa escritura es necesaria leerla para que veamos todo el contenido de lo que sucedió ese día y las multitudes que habían. Si usted nota, la crucifixión y la muerte de Jesús fueron presenciadas por multitudes, entre ellos políticos, gobernantes y líderes religiosos. O sea, todos estaban ahí porque era necesario que fuera así, como para que, hermano, no quedara duda de cómo fue aquel acontecimiento tremendo. Ahora, en Mateo 28, eso sí lo lee en su casa, del 1 al 15, encontramos detalles de estos acontecimientos también y otros que Dios iba a permitir que se divulgaran. Porque el Padre, hermano, quería dejar bien ordenado todo eso para que el día de mañana los que iban a creer en Él pudieran tener, hermano, convicción, como lo estoy haciendo hoy yo, de lo que sucedió. Por ejemplo, ahí en Mateo 28, vemos que hubo un gran terremoto, hermano, ese día. Hubo un ángel que removió la piedra y lo vieron. Los guardias también. También los guardias que fueron sobornados. Podemos ver ahí los que presenciaron la resurrección. Fueron sobornados por los religiosos de ese entonces. Y le dieron una gran cantidad de dinero para que dijeran que los discípulos habían venido y se habían robado el cuerpo. Mire qué tremendo. O sea que los religiosos de ese entonces sabían realmente que Jesucristo se había levantado de entre los muertos. Sabían que la palabra se había cumplido. Sin embargo, hermano querido, su religiosidad le cegó los ojos, su entendimiento, hermano querido, los dejó pasmados al no entender y comprender que la palabra profética se estaba cumpliendo. Lo más grande es que todos estos hechos estaban profetizados en el Antiguo Testamento. Cómo iba a suceder, cómo iba a ser, cómo, hermano querido, iban a golpear a Jesús, todo lo que iba a pasar. Isaías, eso lo estudia en su casa, Isaías, todo el capítulo 53, usted va a ver ahí todo lo que estaba relacionado con la crucifixión del Señor. Todo lo que iba a pasar paso a paso, hermano querido, y lo que se iba a cumplir. Entonces la resurrección es una de las verdades esenciales del Evangelio y la gran base que tiene uno como cristiano. Y esto es maravilloso porque 1 Corintios, es decir, lo vamos a leer, versículo 1 Corintios capítulo 15, del 3 al 8 dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿oyó? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, oiga, y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos, ¿oyó? A más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y el último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Oyó? Mire qué tremendo como el Señor dejó, hermano, pruebas convincentes de su resurrección. Aparte, ascendió
a los cielos y 500 personas lo vieron en vivo, como un canal de televisión. Eso es tremendo, porque eso, hermano, nos prueba realmente que el único que ha resucitado de entre los muertos para vivir para siempre ha sido nuestro Señor Jesucristo. Pueden haber filósofos buenos, pueden haber, hermano, gente dotada en todo el sentido de la palabra, pero nunca jamás nadie ha resucitado después de morir. Y esa es la gran, hermano, la gran victoria de nosotros, saber que uno sí venció a la muerte y a todas las potestades. Ahora, ¿qué importancia tiene el poder de la resurrección? Primero, prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Lea Romanos 1:4, Juan 10 del 17 al 18. En segundo lugar, la resurrección nos garantiza la eficacia de la fe que predicamos. Por eso, ahí en 1 Corintios 15, 17, ese sí se lo voy a leer, dice así: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. ¿Oyó? Y eso es una verdad. Si Cristo no hubiera resucitado, imagínense, hermano, aquí estuviéramos sin convicción. Sería aburrido. Sería aburrido no conocer esta gran base del evangelio, porque nuestra fe sería falsa. Es decir, sería como un show, sería como algo, hermano querido, que no tiene sentido. Creo que sería muy aburrido pararse en un púlpito y hablar de un libro que no tendría sentido. Lo tremendo es que todos los libros, todos han pasado de moda. Aquellos que escribimos libros, esos pasan de moda. Pero la palabra de Dios sigue vigente, hermano, hasta el día de hoy, después de miles de años. Entonces, si nos damos cuenta, este es, hermano, una bendición, porque si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. La fe que predicamos sería nada. En tercer lugar, la resurrección verifica la verdad de las Escrituras. Eso hay que leerlo también ahí en Lucas capítulo 24, del 44 al 47, dice así la palabra. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente después de la resurrección para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y les dijo también: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Oyó eso, hermano? Es tremendo cuando uno mira esa escritura, porque nos habla que los libros pentateucos, los 5 libros pentateucos, la ley de Moisés, hermano, nos mostraba a Cristo detrás de la letra. Es decir, Cristo estaba, hermano, ahí en todos esos libros. Todo lo que sucedía en los sacrificios levíticos nos hablaba exclusivamente de lo que iba a suceder en el futuro. Es decir, cuando uno lee en el Espíritu, cuando uno habla, hermano querido, de esto que es maravilloso, uno se da cuenta de las tremendas verdades que hay detrás de la letra. Ahí podemos ver, hermano, en todas esas representaciones o en todos esos sacrificios que hubieron, podemos ver a Cristo realmente. Todo el éxodo que pasó el Señor era todo lo que hablaba del que habría que venir. Lógico, si no tenemos el Espíritu Santo no podemos verlo, porque la palabra es vida y es espíritu.
Y ahí dice el Señor, se lo repito de nuevo para que lo comprenda. Versículo 44, y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. Oiga, los 5 libros pentateucos. Ahí está metido el Señor. En los profetas, esto nos habla de los profetas mayores y menores. Ahí está también el Señor. Solo que hay que verlo por revelación, por rema. Hay que ver lo que está ahí. Y dice, y en los salmos, ahí nos habla de todos los libros poéticos: Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, etcétera. Ahí está, hermano, el Señor metido. En cada experiencia que hubo allí nos hablaba de Cristo. Por eso es que cuando leemos solo la letra nos mata y nos habla como que fuera una historia nada más, aunque hay una historia ahí. Sin embargo, detrás de esa historia hay algo que podemos discernir, extraer, para que podamos ver, hermano querido, con claridad a Cristo. Por eso es que la Biblia dice, el Apocalipsis, que está escrito por dentro y por fuera. Nosotros solo vemos lo que está por fuera, que es la Biblia, los 66 libros canonizados. Pero realmente cuando uno anda en el espíritu y mira el espíritu de la letra, es decir, el rema, porque debemos de entender que hay logos, que significa palabra, rema significa palabra también. La diferencia es que logos es esto que usted mira, palabra, Génesis, Apocalipsis, y rema es palabra esta, pero hecha vida en nosotros. Es decir, cuando se hace vida, entonces nuestra fe se robustece, entonces nuestra fe cobra sentido. Entonces uno se fortalece en gran manera, porque uno se da cuenta que es la verdad genuina de nuestro Señor. Y eso es lindo, eso es maravilloso. Aparte, hermano, muchos de nosotros hemos tenido experiencias con el Señor maravillosas, como ver al Señor. Al menos yo he tenido la dicha de haber visto al Señor, hermano, aunque sea 2 segundos, pero lo miré. Lo miré frente a mí y fue algo extraordinario. En el año 97 el Señor me permitió verlo en una mañana gloriosa, hermano, y maravillosa. Caí como en un éxtasis o una visión, y recuerdo que lo sentí tan vivo, tan extraordinario, y fue algo maravilloso que todavía lo tengo presente en mi corazón. Porque no me habló, solo me transmitió de su mente a mi mente y me dijo estas palabras: me gusta, me alegro lo que estás haciendo. Y eso, y después se me apareció y volvió a aparecerme otra vez así y pum, desapareció. Me gusta lo que estás haciendo. Porque me recuerdo que en esa época, justo en ese 97, yo empecé a dar una serie de mensajes proféticos, ¿verdad? Y fue algo maravilloso para mi vida. Entonces yo sí puedo decir también con toda claridad y con toda certeza de que nuestro Señor está vivo para la gloria de su nombre. Número 4, la resurrección da seguridad al creyente de su futura herencia celestial, de su resurrección y de su traslado al cielo. Ahí puede leer Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Es decir, nosotros estamos seguros por el Espíritu Santo de que vamos a ser transportados, llevados, transformados, mudados a otro hombre, y vamos a ir, hermano, a heredar el cielo maravilloso, porque Cristo es las primicias de la resurrección. Porque si Él resucitó, usted y yo resucitaremos. Por eso, hermano, aquel que no se ha bautizado debe de bautizarse, porque el que no se bautiza no resucita. Y lógicamente así dice la palabra. Entonces, si el Señor no hubiera resucitado,
nuestra condición sería muy triste. Sí, sería muy aburrido, hermano. El evangelio en sí es aburrido cuando no tiene vida. Pero cuando tiene vida, el ser que lo ha recibido, ay, hermano, esto es lo más glorioso que le puede pasar. Si un joven logra entender la resurrección del Señor, esto es maravilloso. Nunca va a querer irse al mundo. ¿Por qué? Porque va a tener una realidad latente en su vida. Por eso es que cuando uno se convierte en discípulo es maravilloso. Porque el discípulo es aquel que nunca deja de aprender. Siempre va a estar aprendiendo y siempre va a tener el hambre de querer saber más del Señor. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque no seríamos justificados. No habría sangre ante el Padre para nuestra expiación. Es decir, estuviéramos fuera de toda esperanza. Aparte, no seríamos salvos y no habría intercesor ante el Padre por nosotros. Es decir, ya estuviéramos fritos. Hebreos capítulo 9, léalo en su casa, del 24 al 28, dice que Cristo no entró a un lugar santo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo por nosotros. O sea, cuando Él murió y derramó su sangre fue presentada en el cielo mismo, en el tabernáculo del cielo. Es ahí donde su sangre está, hermano querido, en expiación por nosotros. Fue puesta ahí porque es la única sangre que podía entrar, porque era pura. Nuestra sangre no es pura, está contaminada por iniquidades, que en las maldiciones del pasado se hicieron desastres. Y por eso es que ni sangre ni carne heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque, hermano, está contaminada. Sin embargo, la sangre de Cristo sí entró hasta el lugar santísimo, no en el tabernáculo como lo hacía el sumo sacerdote o el sacerdote allá en el Antiguo Testamento. Aparte, si podemos ver ahí, lo maravilloso es que el Señor dejó pruebas contundentes de su resurrección, pero contundentes. O sea, eso era para que no quedara duda totalmente, porque hubieron discípulos que dudaron, que no creyeron en ese principio, y el Señor tuvo que manifestarse a ellos con pruebas convincentes para que así de esa manera pudieran convencerse y entonces pudieran comprender verdaderamente que lo que había pasado era verdad, una verdad total. Porque los discípulos, hermanos, cuando el Señor fue tomado, cuando el Señor fue arrestado y llevado a la cruz, dice que se desparcieron, desaparecieron, hermano. Solo las mujeres, algunas de ellas estaban ahí, valientes. ¿Me entiende? Pero el Señor dejó pruebas contundentes, como por ejemplo los 40 días que se presentó a sus discípulos para instruirlos acerca del reino. Es impresionante eso porque, bueno, vamos a leerlo, después le explico. Hechos capítulo 1, versículo 2 al 3. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, oiga, apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. ¿Oyó? 40 días. 40 es número de prueba, de disciplina, no de juicio. Pero note usted, en estos 40 días que el Señor pasó con sus discípulos, hermano, fue algo extraordinario. Después, porque esto fue después de la resurrección.
Ahí les mostró los planes del nuevo pacto. Les mostró la gracia. Les habló, hermano, de muchas cosas de consumo que solo quizás fue para ellos. Pero imagínense 40 días caminando. Es decir que el Señor de seguro, me imagino yo, que cuando caminaba por las calles con ellos platicando, la gente se les quedaba viendo y decían, bueno, ¿estos están locos? ¿Con quién platican? ¿Con quién hablan? Y era que el Señor, hermano, caminaba con ellos porque de seguro los demás no lo miraban. Ellos tenían abiertos los ojos espirituales. Y hermano, que pasara 40 días, ¡ala! Eso es tremendo. 40 días el Señor, hermano, también se llevó a Moisés, ¿se acuerda? Al monte, al igual que los discípulos, y recibió instrucciones de parte de Dios. Éxodo 24:18. Ahí, hermano, también Moisés recibió instrucciones. Y ahí también los discípulos recibieron instrucciones y confirmación total. Porque a partir de ahí no fueron nunca jamás los mismos. Nunca tú puedes ser el mismo después que se aparezca el Señor en tu vida. Y de seguro el Señor en este tiempo final, en sus parusías, se va a aparecer a muchos. Se nos va a aparecer. Yo deseo verlo al Señor, platicar con el Señor. Yo he sentido su presencia, he sentido cómo me abraza en ciertos momentos, he sentido ahí que está ahí. Pero va a llegar un momento antes del arrebatamiento de la iglesia que Jesús se va a aparecer a muchos. Y hermano, eso va a ser extraordinario. Jamás usted va a ser el mismo desde ese momento. Se lo aseguro que va, hermano, mire, ay Dios mío, tremendo. No sé cómo va a ser, pero fuego va a salir de todos lados. Entonces, durante 40 días Jesús visitó a los discípulos y lo tremendo es que comió con ellos, hermano. Al menos yo he encontrado 3 veces que comió con ellos. Porque la comida es un símbolo de pacto en el pueblo judío. Lucas 24 del 36 al 43 lo lee en su casa. Comió con ellos. Hermano, esto es tremendo. Quiere decir que después de resucitado, nosotros vamos a comer. Allá en la última cena, ¿no? Ahora, si nos preguntamos, ¿cómo va a ser la gestibilidad? ¿Será que tendremos estómago? ¿Será que hay letrinas allá arriba? Baño. Pregúntese. ¿Cómo será? ¿O será que solo vamos a comer por gusto? O sea, el gusto nada más vamos a sentir. ¿Cómo será eso, no? Porque este cuerpo va a ser desechado totalmente. Vamos a recibir otro cuerpo glorioso, tremendo. Pero yo siempre me he preguntado, ¿cómo va a ser ahí? Porque vamos a comer. Y de seguro vamos a comer un buen pescado, no de esos contaminados que hay por acá, hermano, que uno come y se enferma. Y a saber qué clase de comida será esa la que vamos a tomar y qué clase de vino va a ser, hermano. Porque allá dice la Biblia claramente que vamos a tomar la última cena. ¿Cómo será eso, va? Imagínenselo. Porque yo me imagino que después de la resurrección de nosotros, si es que nos vamos antes, va a haber una fiesta impresionante en el reino de los cielos, hermano. La boda del Cordero. ¡Wow! Imagínese, es que usted tiene que imaginarse. Yo me imagino todas las creaciones que existen, importantes, todos los troncos comunes de los mundos, todos los seres criados de distinta especie, rango, de distinta forma, que van a estar presenciando esa boda. ¡Hala! Es que, hermano, solo imagínense. Un día vamos a estar allí, porque nuestro Dios Jesucristo resucitó de entre los muertos, porque Él no murió como Dios. Es decir, no murió como el Hijo de Dios.
Murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió como el Hijo del Hombre, pero no como el Hijo de Dios, porque Dios no puede morir. Y tuvo que venir así de esa forma porque Él sabía que tú y yo y toda la creación desde Adán hasta aquí no podía cumplir la ley. O desde Moisés, mejor dicho. No podía cumplir la ley. Entonces Él dijo, como estos no pueden cumplir la ley y yo no puedo violar mi ley, entonces yo me voy a hacer carne. Y dice, y el Verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Él mismo, porque la ley es santa, es pura, la ley es buena, pero como nadie puede cumplirla y jamás la podrá cumplir, porque la Biblia dice, si tú quieres vivir por la ley, amén, puedes vivir por la ley, pero si llegas a fallar uno de los mandamientos que hay ahí, que no son 10 son los que manifestaron, pero son 113 mandamientos. Y con uno que usted falle, lo cuelgan, hermano. Nosotros ya nos hubieran colgado a saber cuántas miles de veces. ¿Me explico? Por la misericordia de Dios estamos parados acá. Entonces yo prefiero apropiarme de la gracia de Dios y no de la ley. Entonces el Señor, como no puede hablar la ley porque es santa, se la llevó para arriba y ahí está. Entonces dijo, no, estos si quieren vivir por la ley van a caer bajo juicio. Ahora, la prueba más contundente que le pasó a un discípulo de Jesús fue cuando le hizo meter sus manos en sus heridas que sufrió en la cruz. Wow, eso ha de haber sido tremendo, hermano. ¿Se acuerda? En Juan 20, eso léalo en su casa, del 24 al 29, está el relato de Tomás el incrédulo. Que Jesús se había aparecido a todos los discípulos, pero justo Tomás andaba en la cantina. ¿Sabe dónde andaba, hermano? Después de 8 días, ¿verdad? Se le volvió a aparecer, porque Tomás no estaba, andaba a saber, por el mundo, se había ido al mundo. Y le dijeron los discípulos, mira Tomás, el Señor se nos apareció. Yo no creo eso, dice, que el Señor se haya aparecido. Mire, hermano, era un discípulo pesado, apóstol. Y yo no creo, si no meto mi mano en su costado y en sus manos, yo no creeré. Wow, hermano. Y de repente a los 8 días se le vuelve a aparecer el Señor y cruza la pared. Dios mío, imagínense cómo estaba Tomás. Y le dijo, Tomás, vení, mete tus manos. Note que un espíritu tiene carne ni hueso. Mete tu mano, vení. Yo me imagino la vergüenza que tenía Tomás ahí. Y de seguro de haber ido y metió sus manos. Ay, Dios mío, hermano. Palpó. Porque el Señor como que se transfiguró al momento ese. Claro, cuando lo comprobó, dice la Biblia que cayó postrado y reconoció la divinidad de Cristo. Fue el primer discípulo que, hermano, reconoció la divinidad de un solo pepinazo, porque dijo, Señor mío y Dios mío. Note que en el versículo 28 de Juan 20 lo reconoció como Dios. Ahí cayó postrado y dijo, verdaderamente este Dios. Claro, el Señor le dijo, porque me vistes, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron en mí, aleluya. Por eso usted y yo, bueno, yo sí tuve la oportunidad de verlo, pero los que no lo han visto son más bienaventurados, porque aunque no vieron, creyeron en la resurrección de Jesús. Pero si usted anhela y usted desea, como yo sigo anhelando, verlo otra vez, hermano, eso va a ser glorioso. Yo quiero experimentar verdaderamente ese poder aún más de la resurrección. Ahora, con respecto al Espíritu Santo, Él fue enviado por el Padre para que nos diera testimonio de la verdad. Por eso Él nos da testimonio de la resurrección de Cristo.
y de que somos hijos de Dios. Él es el que nos enseña, Él es el Paracletos, Él es el Consolador. En Juan, puede leerlo en su casa, 14 del 16 al 17, y en Romanos 8:16. Lo más tremendo es que el mismo poder que obró para resucitar a Jesús, es el mismo poder que Dios quiere que opere en la iglesia. Léalo en su casa, Efesios 5 del 16 al 23. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque el poder de la resurrección venció a la muerte, venció a la tumba, venció al Hades, venció a la muerte, venció a todos los enemigos espirituales, espíritus inmundos, etcétera. Es impresionante, hermano, ver realmente cómo avergonzó el Señor a todas las potestades. Y cómo, hermano, le quitó la llave de la muerte y le dijo: muerte, yo seré tu muerte. De hoy en adelante, ninguno de mis hijos que me acepte va a morir, sino que cuando parta de esta tierra lo que va a hacer es dormir. Por eso es que cuando se va un creyente, aunque lloramos, aunque nos lamentamos a veces, hermano, no es que esté muerto, está mejor que nosotros, porque él solo está durmiendo, esperando la resurrección total de los muertos. Oh, qué maravilla, hermano. ¿Oyó eso? Entonces el poder de la resurrección venció a todas las potestades. Aparte, ese mismo poder hizo sentar a Cristo a la diestra del Padre en los lugares celestiales sobre todo. O sea que cuando resucitó, se presentó al Padre, el Padre aceptó el sacrificio, aceptó todo lo que hizo, le dio todo, sobre todo. ¡Hala, qué maravilla, hermano! Qué glorioso saber eso. Por eso nosotros, por hecho, ya estamos sentados en lugares celestiales. Estamos aquí, mire, ahí están usted sentado en una silla azul. Pero ya como ya pasó todo para Dios, porque es el Dios inalcanzable, como dice Timoteo, ¿no? El Dios inaccesible, inalcanzable, ¿ah? Al que no ha visto nadie, ¿verdad? Porque es el Dios esencia. Para Él ya pasaron todas estas cosas, ya pasó este momento que estamos aquí nosotros, ahí, y usted está sentado ahí. Ese momento ya pasó, solo que Él se retrae, se mete al tiempo para restaurar, dice la Biblia, Eclesiastés, lo que ya pasó. O sea, esto ya pasó. Y Él está restaurando, dice, lo que ya pasó. Por eso, hermano, el apóstol Pablo deseaba, y yo también, y creo que usted también, deseaba conocer el poder que se mueve en la resurrección, el poder de la resurrección. Decía Pablo: yo quiero conocer el poder de la resurrección. Ahí en Filipenses, ese sí hay que leerlo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Mire cómo dice Filipenses 3:10. Y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Oyó? Conocerle a Él el poder de la resurrección. En otras palabras, es, hermano, cuando tú conoces el poder de la resurrección, ya no tienes miedo a la muerte, ni a los principados, ni a las potestades, ni a lo porvenir. Cuando tú tienes ya claro de que Cristo resucitó de entre los muertos y ya no lo conoces como Jesús. Porque el punto es que muchos solo conocen al Señor como Jesús, como su Salvador, pero eso no es todo en el Evangelio. Esa es la primera parte
que vivimos nosotros en el Evangelio, que es conocer a nuestro Señor Jesús. Pero Él ya no quiere que lo conozca. Eso es lo que trata de decir Pablo. Yo ya no quiero conocerte como Salvador, porque como Salvador ya estoy salvo. Tú has hecho milagros, señales, maravillas en mí. Ahora quiero conocer el poder de tu resurrección. Quiero conocerte en ese nivel. En el nivel de Jesucristo. Ya no de Jesús, sino de Jesucristo. En el nivel de León de la tribu de Judá. En el nivel de el Jesús con ojos de fuego. Esa es otra cosa, hermano. Quiero conocerte a ese nivel. El nivel más tremendo que hay. El que, hermano, uno mira la palabra en otra dimensión. Porque es otra dimensión cuando conoces a Jesucristo como Señor de tu alma. Es otra cosa. Pablo decía, lo que no quiero hacer es lo que hago. Porque encuentro una ley que me arrastra al pecado. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias al Señor. Ahí entra el Señor, mire. Al Señor Jesús. El Señor quiere decir de mi alma. El que señorea. Claro, un evangelio así es distinto, cambia. No es un evangelio barato, ni es una gracia barata, sino que es una gracia verdadera la que se te revela, la cual te hace buscar al Señor, hermano, como es debido. Y es otra clase de temor, de no ofenderle a Dios. Uno entra a un temor, el temor es no ofenderle, no es el temor que, hermano, provoca el enemigo, sino que es un temor a no ofenderle a él. Y eso es lo que Pablo decía, yo quiero conocer eso. Porque cuando tú conoces eso, entra el amor divino en ti. Y ese amor divino es el que te hace a ti, hermano, no importarte qué es lo que va a pasar, porque ya sabes que el Dios del cielo lo tiene todo controlado. En cambio, si vivimos con amor humano dentro del evangelio, hoy podemos estar amando según nosotros y mañana renunciando. ¿Ah? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque el amor humano hoy te dice que te quiere, que te ama, que tú eres lo mejor que hay, y el día de mañana dice que sos lo peor. Y te descracha. Y hermano, te golpea el alma. En cambio el amor divino no, porque ese nunca deja de ser. Y eso es lo que Pablo quería decir, hermano, porque eso es lo que me imagino yo que se le incorporó cuando él conoció el poder de la resurrección. Y por eso dijo estas palabras en Romanos, eso sí vamos a leerlo. Capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos expuestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oye, porque estoy convencido, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oye, qué maravilla, hermano. ¿Notó usted? Esto es lo que te pasa en tu espíritu cuando conoces el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque entras a otro nivel. Es otro nivel que tú tienes. Por eso es que puedes ver la diferencia de un creyente a otro creyente. Que los creyentes que se han convertido en discípulos, que tienen, hermano, realizada o que tienen, hermano, esta gran base revelada a ellos, son diferentes. ¿Por qué? Porque eso no los para nadie. Truene, llueva, relampaguee,
o si hay necesidad o no hay necesidad, o hermano, como Pablo, soy más que vencedor. Porque ser más que vencedor no significa que no tenga problemas, situaciones difíciles, que no haya pasado hambre como el apóstol Pablo, que no tenga situaciones difíciles en la vida, que incluso no tenía hasta para comer. Ser más que vencedor es aquel que nunca se echa para atrás y dice: ahora, Señor, te doy gracias, no por lo negativo que me está pasando, sino porque sé que me vas a sacar de ahí, sé que me vas a llevar a niveles mejores, sé que en el nombre poderoso tuyo voy a levantarme y tú vas a tener misericordia de mí. Entonces, si usted nota, cuando conocemos el poder de la resurrección es otro nivel. Es decir, conoces a Jesús como Señor de tu alma, no solo como Salvador. Como Salvador muchos lo han conocido al Señor. Mire, Argentina, Bolivia, Paraguay, todo Sudamérica y Centroamérica, Estados Unidos, está plagado de cristianos que están caídos porque solo conocieron a Jesús. Nunca se desarrollaron. Nunca hubo discipulados como este para poderle enseñar la palabra. O nunca se metieron a un discipulado para que pudieran, hermano, tener doctrina, es decir, reglas para vivir. Porque doctrina significa reglas para vivir. O sea, cuando tú no tienes doctrina, no, hermano, tienes bases bien sólidas en tu espíritu, muy fácil te arrastra cualquier viento de doctrina. Pero cuando tú tienes bases sólidas, hermano, tienes experiencia con el Señor, eso es distinto. Esos cristianos son distintos porque tienen experiencia con el Señor y nunca se van a echar para atrás. Y el Señor los va a sostener, los va a guardar, los va a dirigir a través de su Espíritu Santo. Oh, esto es tremendo. Por eso cada día debemos, hermano, empaparnos de esto que es maravilloso. Por eso la gloria de nuestra fe es el poder de la resurrección de nuestro Salvador y Señor. Mire, yo termino. Cuando los apóstoles, los 12 apóstoles, conocieron el poder de la resurrección, cambió su ministerio, cambió sus vidas. Cuando conocieron el poder de la resurrección, cambió todo. Y usted, como discípulo del Señor, cuando se mete esta gran base y sea revelada a su corazón de una vez para siempre, va a cambiar su ministerio, va a cambiar totalmente su vida, porque entonces va a tener el coraje y las fuerzas para pelear cualquier batalla en el nombre poderoso de Jesucristo. Mire lo que dice Hechos, y yo termino con este versículo y después pregunta si quiere. Hechos capítulo 4, versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Wow, ¿oyó, hermano? ¿Oyó eso usted? Hasta la gracia se le reveló en abundancia. ¿Por qué no tenían? No, hermano. Pero cuando ellos, hermano, probaron el poder de la resurrección, ay, Dios mío, ya no les importaba la vida. Cuando solo conocían a Jesús, como Pedro, lo negó, lo maldijo, dijo: yo nunca he conocido a este hombre. Pero si vos hablas como ellos, le decían cuando iba el Señor, ¿verdad?, a la crucifixión. No, dijo: yo no conozco a ese hombre. ¿Cómo? Si el mismo lenguaje tenés. Sí, pero yo no conozco a ese hombre. Y dice que se fue maldiciendo, porque solo conocía a Jesús. El temor lo abordaba y lo encerraba. Pero cuando conoció el poder de la resurrección, es decir, cuando el Señor se le presentó con pruebas convincentes, ay, Dios mío, hermano, fue algo tremendo. Fue algo tremendo porque la misericordia que Dios tuvo sobre Pedro
fue grande. Pero a partir de esa experiencia, porque Pedro, hermano, cuando las mujeres iban, hermano, a donde los discípulos que probaron la resurrección de Jesús, que Él se les mostró, el Señor le dijo: ve a los discípulos y diles que he resucitado. Y a Pedro, ya va las mujeres, hermano, en carrera. Y Pedro iba, hermano, ya me imagino que ya se había ido al mundo porque estaba pescando. El Señor ya no quería que pescaran. Él quería que pescaran hombres, pero note que después de que murió el Señor se fueron al mundo. Es decir, se fueron a sus trabajos seculares. Lo tremendo es cuando llega aquella mujer y dice: el Señor resucitó. ¿Qué? Sí, resucitó. Y Pedro, hermano, la cara que ha de haber puesto, imagínensela, la vergüenza que ha de haber tenido. Pero le dijo el Señor, hermano querido: Pedro, le dijo la mujer, me dijo el Señor que te dijera a ti especialmente. ¡Wow! ¿Qué? Le dijo Pedro, se le acercó. ¿Qué? No me estás mintiendo. No, me dijo tu nombre, que te dijera a ti que había resucitado de entre los muertos. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! Yo me imagino, ahí se le volvió la vida a Pedro, hermano. Y después lo entrevistó el Señor en el último capítulo de Juan. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor. Así dicen las mejores versiones. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, la segunda vez, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y la tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, con toda aquella sinceridad, pero Pedro era sincero, le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Es decir, está diciendo: tú sabes de que yo nunca te he amado, Señor, que yo siempre te he querido, pero de hoy en adelante quiero empezarte a amar. Entonces, ve, Pedro, apacienta mis corderos o mis ovejas. Y Pedro, hermano, a partir de ahí cambió su vida totalmente. Cambió su ministerio y murió como el Señor lo había profetizado. Pedro, cuando seas viejo, estirarás las manos, porque cuando eras joven ibas donde tú querías, pero cuando seas viejo, cuando seas maduro, irás donde tú no quieras, Pedrito. Y ahí, hermano, la Biblia registra que Pedro, a partir de ahí, no le importaba si lo mataban, nada, con tal que murió como estaba escrito o como el Señor le había dicho que muriera. Pero porque conoció el poder de la resurrección, la gran base del evangelio. Ojalá usted como discípulo pueda, hermano querido, conocer esto que es grande y maravilloso. A mí me tiene impactado, por eso se lo doy de esta manera, porque es parte del discipulado que usted debe de tener en su corazón. Cierre sus ojos, vamos a orar y darle gracias al Padre por esta revelación que a través del Espíritu Santo se nos ha manifestado. Padre, venimos delante de tu presencia dándote gracias. Mira, aquellos que nos están viendo por YouTube, nos están oyendo a través de la radio, a través de los medios de comunicación. Te pedimos que te glorifiques. Les hacemos partícipes de este discipulado, de esta gran verdad, de esta gran base del evangelio. Y en el nombre de Jesús, usted tiene la oportunidad para arrepentirse de sus pecados y de sus rebeliones y darse cuenta que Cristo está vivo y que quiere realmente manifestarse a su vida. Si usted está escuchando este audio, este video, y si es participante del discipulado, téngalo por seguro que va a entrar a otra dimensión. Si no se ha convertido realmente a Cristo, este es el momento para hacerlo.
Recíbalo ahí. Recíbalo y dígale: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Te recibo. Si usted lo ha hecho, téngalo por seguro que el Señor se ha de glorificar poderosamente en su vida. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por cada hombre, por cada mujer que está al otro lado viéndonos delante de tu presencia. Te pido que te glorifiques de una manera en especial, Señor, y que obres y perdones los pecados y borres sus rebeliones. Y te reveles también a aquellos, oh Padre Celestial, que aún no han tenido esta verdad bien marcada en su corazón. Te pido que te glorifiques en ellos. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu misericordia. Amén y amén.